Vamos a profundizar más en el tema y saludo a Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti, para tu auditorio y lo mejor en este 2022 para todos. Igualmente. A ver, vamos a hacer un recuento. 2021, ¿qué nos dejó en materia de seguridad? Pues mira, lamentablemente 2021 es el peor año en materia de violencia en contra de la mujer. No solo porque es el peor año en feminicidios desde que tenemos registro, sino también es el peor año en trata de personas, que como sabes es uno de los delitos en donde la prevalencia de víctimas son mujeres. Es el peor año en materia de violaciones, hay un aumento del 30% respecto al año anterior en esta materia, y es el peor año también en violencia familiar, en donde de nuevo la mayor parte de víctimas son mujeres. También es el peor año en materia de extorsión, de víctimas de extorsión desde que tenemos registro, el peor año en narcomenudeo y en lesiones dolosas. Esto lo que nos remite, pues por un lado es el desastre que seguimos teniendo, la alta presencia de violencia en el país, y por el otro pues un análisis parcial y poco realista de la realidad que vivimos en el país, que es lo que nos está informando el gobierno federal. Recordarás que la semana pasada, alrededor precisamente de estos datos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, nos dijo que pues las cosas iban muy bien, que los descensos habían sido muy marcados en varios delitos, y si bien es cierto que el homicidio doloso presenta alguna disminución, la realidad es que esa disminución no es tan importante si consideramos que 2021 se posiciona solo pocos, 300 homicidios menos respecto a 2018, y de esta manera se posiciona como el cuarto peor año en materia de violencia en la historia, siendo 2019 el año más violento, el segundo año más violento 2020, el tercero 2018 y el cuarto 2021. Y esa violencia no incluye que solo el año pasado tuvimos más de 7,000 personas desaparecidas, reportadas como desaparecidas, que han crecido las denuncias por tortura, que han crecido las denuncias por desapariciones forzadas y violaciones graves hechas por parte de las autoridades de todo el país. Ahora, estamos todavía en 2021. Ahorita le vamos a entrar ya a lo que es lo que va del año, que bueno, vaya manera de arrancar también, pero contrasta un poco, ¿no? Con lo que comentabas, las cifras que presenta el propio gobierno federal, porque la gente escucha, ya disminuyó esto, ya disminuyó el otro, está disminuyendo el delito de esto, está disminuyendo el delito del otro, pero contrastando con lo que estamos viendo en la realidad, ¿qué es lo que está pasando, no? Efectivamente, y hay que señalar una cosa, esto que yo estoy reportando en este momento son cifras oficiales. Nosotros no construimos cifras, sino lo único que hacemos es analizar los datos de incidencia delictiva, partiendo de la base precisamente de lo que nos informan las autoridades, de lo que reportan las fiscalías estatales a lo largo del país. El problema es que, por ejemplo, en el caso de las declaraciones que hizo la secretaria, pues no tenemos los elementos para entender qué comparó o contra qué estaba comparando, porque ni se hacen comparativas mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, dan los datos. La secretaria dijo que el feminicidio en esta administración ha bajado un 7%, y no solo no bajó, insisto, es el peor año en materia de feminicidio de la historia, es con un aumento de 2% de las víctimas respecto al año pasado, sino que aparte, desde el inicio de esta administración ha crecido más de un 20%. Entonces, pues son cifras que no corresponden a la realidad. Ahora, arrancamos ya 2022, estamos viendo estados como Veracruz, estamos viendo estados como Durango, por ejemplo, ¿no? En donde, pues, las cifras son alarmantes, aparecen cuerpos aquí, aparecen cuerpos allá, 3 periodistas asesinados en lo que va del año. ¿Qué perspectiva le ves a 2022 en materia de seguridad? Pues lamentablemente 2022, así como lo que está sucediendo a lo largo del país, nos remite a que la crisis de violencia no ha cesado, se mantenga y se sostenga la violencia, particularmente si pensamos que los años electorales han sido años muy difíciles para el país, han sido años de mucha violencia. En este 2022 de nuevo tendremos elecciones, y tendremos elecciones en entidades con problemáticas históricas de seguridad, como es el caso de Tamaulipas. Luego, tú ahorita nos referías al caso de Zacatecas. Sí, Zacatecas y Veracruz son los dos
entidades que más nos preocupan en este momento, precisamente porque hay una deficiencia en términos de combate a los delitos, una falta de resultados. Lamentable que el gobernador del estado tenga como estrategia rezar a Dios para que las cosas no empeoren, y que la presencia de fuerzas federales no ha demostrado tener mejoras. Hay que considerar que se movieron casi 4,000 elementos de fuerzas federales al estado, y tan solo pocos días después de que estaba el Ejército y la Guardia Nacional distribuidas en el centro, en el sur, en el norte de la entidad, pues se dejaron otros 10 cuerpos más de víctimas de homicidio doloso frente a Palacio de Gobierno, en un absoluto desafío a la autoridad. Entonces, sí hay un problema en Veracruz, los homicidios políticos están creciendo mucho, necesitamos tener una estrategia que sí dé resultados, porque lo que tenemos hasta ahorita no ha sido efectivo. Y volteamos también, por ejemplo, en otro tipo de delitos, pero que también son un delito porque ya se les hizo costumbre. En el Estado de México, por ejemplo, el robo al transporte público, tiro por viaje a todas horas y todos los días, Francisco. Ahí, y aunque tengan cámaras las combis en donde se traslada la gente, los usuarios tienen pánico de subirse al transporte público por miedo a que los atracos. ¿Y por qué? Porque también quedan impunes, no se hace nada. Efectivamente, uno de los aspectos que hay que señalar es que si en 2020 y 2021 hubo algunas reducciones, en 2020 principalmente en los delitos comunes, pues fue porque tú, yo y quien nos escucha en este momento estuvimos, por la mayor parte de nosotros, resguardados en nuestra casa debido a la pandemia. En la medida en la que hemos retomado las calles, pues lo que hemos visto es un crecimiento de los robos con violencia, de los robos a transeúnte, de los robos en transporte público, que han crecido en aproximadamente un 15%. ¿Cuál es el problema ahí? Es que precisamente, pues, de nada sirve tener cámaras en el transporte público si no tenemos la capacidad de reaccionar con rapidez ante los retos. Una de las cosas que señalamos, que esta sí es una responsabilidad local, o sea, esta es responsabilidad de los gobiernos locales, contar con esas estrategias y capacidades. El problema es que es muy difícil contar con esas estrategias y capacidades si por otro lado no tenemos los recursos presupuestales para poder invertir en las policías. Y de nuevo, uno de los aspectos que más nos preocupa es que del gasto en seguridad del año pasado y del anterior, más del 50% de lo que se ha etiquetado como seguridad, en realidad se fue al Tren Maya, a Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía, y no a fortalecer las policías locales que tuvieron el año pasado 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento. Oye, finalmente, ¿alguna opinión sobre la actuación de la Guardia Nacional, de lo que lleva hasta el momento, Francisco? Pues ahí de nuevo también tenemos una serie de deficiencias. Yo creo que es injusto decir que la Guardia Nacional no está dando resultados, porque el problema no es la Guardia Nacional, es que pues el proyecto de la Guardia Nacional nació mal y sigue mal, pero porque no hay una estrategia. Para que tú puedas crear una institución necesitas una visión, necesitas instrumentos normativos. No es posible, por ejemplo, que hasta la fecha no existan los protocolos de actuación adecuados y específicos para esta institución, que si antes la Policía Federal tenía 14 meses de formación y aún así tenía incipientes deficiencias, hoy en el mejor de los casos estamos hablando de pocas horas de formación para la Guardia Nacional. Obviamente ahí no ha logrado ser la gran institución que nos prometieron, primero porque nos prometieron una institución civil y es a los hechos militar. Segundo, porque no hay un proyecto detrás de esta institución, por lo tanto no podemos esperar que hayan resultados en tiempos breves. Correcto. Bueno, pues yo te agradezco mucho, como siempre, Francisco, platicar contigo. Gracias a ustedes y buenas noches. Yo los invito a que entren a nuestra página para que lean con detalle los retos que tenemos en materia de seguridad para este año, porque los ciudadanos sí podemos tomar decisiones y también a través del voto podemos sancionar a los gobiernos incapaces de actuar. Gracias, Francisco. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.